como les decía, estimados, el decreto supremo 23.310 es el que da efectividad, ejecuta lo que es una ley, ya reglamenta, por eso se denominan normas, reglamentos de desarrollo. Después, la reforma del Código Tributario no tiene su decreto supremo, pero sí la ley 1990. El decreto supremo 2770 es el que reglamenta la Ley General de Aduanas. Este reglamenta el Código Tributario y este reglamenta, el decreto supremo 25870 reglamenta la Ley General de Aduanas. Ahora, después de esto, hay lo que se llaman las resoluciones ministeriales. Las resoluciones ministeriales son resoluciones... Aquí les entregué. Aquí maestro. Suerte. De dar Thompson. Las resoluciones ministeriales, perdón, lo que estoy diciendo los demás. Las resoluciones ministeriales son las que son emitidas por cada ministerio del área, para ya no reglamentar ni ejecutar, porque en un decreto supremo ya se reglamenta y se ejecuta. Simplemente para interpretar. Resoluciones ministeriales de interpretación. Interpretan lo que es una ley, un decreto supremo, y si hay algo más que regular, lo hacen. Y lo que quiero que ustedes sepan, las resoluciones de directorio. Eso también deben conocer en materia tributaria, resoluciones de directorio. Esto, queridos jóvenes y señoritas, con todo mi énfasis, quiero hacer hincapié a estas resoluciones de directorio, ¿ya? Quiero hacer hincapié en las resoluciones de directorio tomando en cuenta lo siguiente, ¿ya? Una resolución de directorio, por ejemplo, la aduana emite una resolución de directorio. Resolución de directorio. Impuestos nacionales emite una resolución de directorio. Estas resoluciones de directorio son las que van interpretando lo que son a diario las normas, leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales, ¿ya? Y se van modificando a diario los procedimientos, los procedimientos, ¿ya? Por ejemplo, la aduana, en su resolución de directorio, emite que se regula, se implementa el procedimiento para el despacho de una cuantía menor. ¿Qué es una cuantía menor? Una cuantía menor es cuando tú haces un despacho, ingresas mercancía que no supera los $3,000. Pero antes la aduana hacía con $1,500 el despacho menor. Pero ahora la nueva resolución de directorio dice que la aduana puede hacer sus despachos en menores cuantías con $3,000. ¿Ya? Entonces, así se van modificando los procedimientos en la Aduana Nacional de Bolivia o en el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Quiénes son ese famoso directorio? Me dirán ustedes. Ese directorio la conforman en la aduana, ese directorio la conforma el presidente ejecutivo de la aduana más 6 regionales, 6 representantes regionales. Ahora, ¿quiénes conforman la resolución de directorio en los impuestos nacionales? El presidente ejecutivo de impuestos nacionales, el SIM, más 4 representantes. ¿Se acuerdan ustedes, chicos? A ver, ¿quién es la máxima autoridad, instancia de decisión en una sociedad anónima? ¿Quién decide en una sociedad anónima? ¿Cuál es la máxima instancia de decisión en una sociedad? El gerente general. No.
¿Cuál es la máxima autoridad, la que le obliga, la que le dice, tu gerente debes hacer esto, tu representante legal debes hacer esto? ¿Cuál es? En la sociedad anónima. El Todos los accionista. socios. Sociedad Representante anónima. legal. El accionista mayoritario. No, en una, ¿cómo se reúne en una sociedad anónima? En una La junta junta. de accionistas. Exactamente, queridos. Junta de accionistas. Igual en la Aduana Nacional de Bolivia no decide el presidente ejecutivo. Solo el presidente ejecutivo es una pieza más del directorio. El que decide son todos los miembros del directorio que está conformado por 6 representantes regionales. Es decir, el representante, sacado un representante de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro y Tarija, ¿ya? Y ellos 6 más 7, el presidente ejecutivo, conforman lo que es un directorio y emiten resoluciones de directorio que van modificando los procedimientos. Entonces, no confundir, por favor, en materia, y lo mismo en materia de empresas, ¿quién es la máxima instancia de decisión? En una sociedad anónima, una junta de accionistas, una junta general de accionistas. Y en una sociedad limitada, ¿quién es la máxima autoridad de decisión? Asamblea de socios. Asamblea. Asamblea General de Socios. Muy bien, entonces, si bien el accionista mayoritario es el que, bueno, puede decidir si tiene el 50 más 1, pero ¿quién conforma? ¿Quién conforma todo eso? Una asamblea es la que decide, no el accionista mayoritario, no el representante legal. Porque si bien aunque tenga el 80% del accionista mayoritario, lo tiene que decidir en una asamblea ese accionista mayoritario. ¿Ya? Entonces, esa es la máxima instancia de decisión, chicos. Por eso en el Estado, en cuestión de tributos, igual. La aduana es la que decide con resoluciones de directorio a través de su directorio. Impuestos nacionales a través de su directorio. ¿Ya? De esa manera opera lo que es las resoluciones de directorio. Adelante. Le hice una duda, por ejemplo, si, digamos, son 5 socios, por decir, y un socio tiene un 60%, aún así, digamos, si hemos puesto, digamos, que nuestra asociación, después de tener una asamblea, tiene que aceptar el 51% y ese socio mayoritario tiene el 60%, aún así no vale. Ya, muchas gracias por tu pregunta. Ya, bueno, esto es materia de empresa. Ya, si bien el socio tiene el 60% y bueno, y ustedes han colocado el 51%, ya le han dado poder a ese socio para que decida, haga y deshaga en su empresa. Únicamente eso es bien peligroso, pero muy buena también tu pregunta. Es decir, que este socio tiene el 60%, los demás tienen el 40%. A mi criterio, estimada, lo que yo hubiera hecho como si yo hubiera sido los otros 4 socios que tienen 10, 10, 10, 10, 10, le hubiera dicho no, para tomar decisiones, estimado socio, yo sé que usted es mayoritario, usted tiene el 60%, muy bien, pero yo le hubiera colocado lo que se llama el famoso candado, que para tomar decisiones así, de decisiones determinantes en la empresa, no esté el 60%, esté el 90, el 100% o 98% de los socios. Ya yo hubiera hecho eso. Pero si tú en tu escritura de constitución has puesto, bueno, que uno tiene el 60% y con el 51% has puesto que ya pueden decidir, porque yo te he dado, ¿no? Les he dado el parámetro. Ustedes decidan entre el rango del 51 al 100. Y ustedes han puesto 51, bueno, está bien. Y bueno, y el socio tiene 60%, ya bueno, él entonces es la asamblea, él decide. Pero ojo, él no puede decidir arbitrariamente, él tiene que hacer un acta, levantar un acta de asamblea, convocar. Yo convoco como socio mayoritario, convoco un acta de asamblea. Están presentes tales personas, ya. No están presentes ningún socio ya, pero yo puedo instalar esa asamblea porque yo tengo ya el 60% y a mí me permite tomar decisiones con el 51%. Entonces es muy peligroso, querida, si me has preguntado, Liz, creo que era la que me hizo la pregunta, o Nilda. Laura o Raiza. Laura, sí es muy peligroso, querida Laurita. Yo te sugeriría que aunque tengan el mayoritario sea, siempre colóquenle candados. El mayoritario se puede aprovechar de los que
Si bien uno no ha aportado lo mismo que el mayoritario, pero bueno, ha aportado, pues por lo menos con el 10% ha aportado. Entonces, no sugeriría colocarlo, sugeriría colocar un candado, es decir, no, decisiones de fondo en una asamblea para prestarse, para comprar, para transferir bienes a nombre de la empresa, asamblea o junta, 98% mínimo. ¿Ya? Pero bueno, eso yo como funda empresa, por si acaso, yo no les voy a observar. ¿Ya? Yo como funda empresa solo les voy a observar que su sociedad anónima, que su sociedad limitada sea socio, o que su sociedad anónima sea accionista. Y cuestiones de su negociación de su empresa, depende de ustedes, ¿ya? Pero ya les estoy explicando los riesgos. Mi criterio es este, querida Laura. Ya, pero muchas gracias por traer tu pregunta a colación. Está bien, gracias, licenciado, usted. Adelante, querida Laura. Sí, las gracias por preguntar y esas cosas siempre se aclaran en aula. Entonces, chicos, un especialista en comercio internacional debe conocer, o lo que es, para conocer los tributos, deben conocer no solo la Constitución, no solo las leyes, no solo los decretos, no solo resoluciones ministeriales, sino también resoluciones de directorio que emite la Aduana Nacional de Bolivia y impuestos nacionales. Con eso ya estarían ustedes, serían especialistas en materia tributaria y bueno, como especialistas en comercio, especialistas en materia tributaria, asesorarían a quiénes, asesorarían a contribuyentes, asesorarían a importadores, cómo manejar, cómo poder, cómo se aplican los procedimientos aduaneros, cómo se aplican los procedimientos tributarios. Porque si uno y dice, yo conozco la ley, ahí está, yo conozco la ley general de aduanas, ya conozco todo lo que es materia de importación y exportación. Falso. Tienen que conocer también resoluciones ministeriales y resoluciones de directorio, porque esas resoluciones de directorio, por ejemplo, acá, la ley en materia tributaria, solo hay una ley, la 2492. En materia, dos leyes, la reforma al Código Tributario, dos leyes. La Ley General de Aduanas solo hay una ley, no hay dos leyes en materia aduanera, no. Pero Y entre las leyes, licenciado, ¿cuál es la más antigua? la, Entre la 2492, 847 y esa es la 1909. primera, la Ley 2492. Muchas gracias por la pregunta, ministra. La Ley 2492 es del 2 de agosto del 2003. 2 de agosto del 2003. Y la reforma, obviamente, esta tiene que ser posterior, porque es reforma al Código Tributario. Algunas cositas de la ley 2492 modifica. Esta se denomina la ley de reforma. ¿De qué fecha es? Reforma al Código Tributario. Ley 843. 843. Esta es de 20 de... Ley de reforma al Código Tributario. De mayo, 20 de mayo del 2006. Entonces, esta es anterior y ella es posterior. La Ley General de Aduanas es única. No ha habido reformas a la Ley General de Aduanas. ¿De qué fecha es la Ley General de Aduanas? Enseguida les digo la fecha. Ley 1990. La Ley 1990 es de 28 de julio de 1999. 28 de julio. 28 de julio de 1999. Entonces, vean ustedes que solo hay una ley, solo hay dos leyes en materia tributaria, solo hay un código, un decreto supremo. Puede haber dos decretos supremos. Un decreto supremo en materia de ley general de aduanas. Resoluciones ministeriales ya pueden haber 5 resoluciones al año, pero las resoluciones de directorio, por lo menos cada año, hay entre 200 a 300 resoluciones de directorio que regulan procedimientos aduaneros y tributarios. ¿Qué les parece? Ahora ustedes me dirán, licenciado, ¿cómo un especialista en comercio puede conocer 200 y 300 resoluciones de directorio que regulan materia aduanera? Sí, se puede, pero no las 200 de memoria. Las más importantes que yo les voy a pasar en materia aduanera. ¿Ya?
Lo mismo en materia tributaria, en impuestos nacionales, aparecen 200 o 300 resoluciones de directorio cada año, ¿ya? Entonces es importante, porque si ustedes no conocen estas resoluciones de directorio, estarían desactualizados. Si bien la ley te da una pauta, una estructura, acá están los procedimientos, en las resoluciones del directorio. Por eso conmigo, muchos especialistas, veo cursos que dan profesores y dicen, no, tenemos que conocer la ley y ya sabemos el código tributario. No, falso. Las resoluciones de directorio es lo que ustedes tienen que conocer porque a diario se van actualizando y se van vigentando los procedimientos, ¿ya? Entonces, todo eso tienen que conocer referente a qué? Referente a la obligación tributaria, jurídico-tributaria, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El que paga, el que cobra el tributo, el que recauda el tributo. Y el sujeto pasivo es el que paga el tributo, contribuyente o contribuyente. Entonces, prácticamente eso sería lo que es el derecho tributario. Ya una definición del derecho tributario. Ahora, con esta definición así amplia, precisa, grande, miren, facilito. 2. Fuentes del derecho tributario. ¿Cuáles son sus fuentes? Las fuentes formales del derecho tributario. ¿Ya? Las fuentes del derecho tributario son Constitución Política del Estado, dos, ¿qué más? Leyes, 3, decretos, ¿qué más? 4, resoluciones, 5, resoluciones de directorio, resoluciones ministeriales y resoluciones de directorio. Entonces, chicos, ya con esto ya vamos avanzado lo que es el punto número 2. Una fuente, ¿qué es una fuente? Una fuente, imagínense una plantita, ¿ya? ¿Qué necesita una plantita para sobrevivir? ¿Qué necesita una planta para sobrevivir, chicos? Agua. Agua, sol, tierra. Airecito más. Abono, ¿ya? Abonos, pesticidas. Igual, para sobrevivir el derecho tributario necesita la Constitución Política del Estado, necesita las leyes, necesita los decretos, necesita las resoluciones ministeriales, necesita las resoluciones de directorio. Sin eso, el derecho tributario, en materia tributaria, no puede. Agua, abono, sol, tierra y mucho amor. Sí, amor, bastante amor para las plantitas. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Igual el derecho tributario sobrevive gracias a la Constitución, gracias a las leyes. ¿Qué pasa si le falta la Constitución? Le falta, ¿qué falta si a una plantita le falta agua, pero tiene sol, tiene abono, tiene pesticidas? Igual se muere. Entonces se muere igual al derecho tributario. ¿Qué pasa si al derecho tributario le falta una resolución ministerial? Por ejemplo, el sol, por ejemplo. Igual se muere, aunque tenga agua y tenga todo lo demás. Entonces tienen que ir juntitos, agarraditos de la mano, toditos, los 5 puntos. Y esas son las fuentes. Es decir, de dónde nace, de dónde emerge el derecho tributario. Listo, con eso el punto número 3 habremos terminado. El punto número, a ver, una pregunta. ¿Se puede morir una planta por falta de amor? Eso no sé. El amor, el amor sería accesorio, ¿no? Entonces, bueno. El amor es accesorio. Lo que una planta le sirve, le va a servir es agua, abono, pesticida, todo, sol. Pero amor, es que también el amor, no sé, había que ver, muy discutible, ¿no? Si no le das amor, no le das, muy discutible. Sin comentarios al respecto de la. Número 3. Ahora vamos a las fuentes, ya estamos en derecho tributario. Características del derecho tributario.
¿Cuáles son las características del derecho tributario? Generalidad. Generalidad. Bilateralidad. Coercibilidad. Heteronomía. Autonomía. Heteronomía. Imperativo. 1, 2, 3, 4, 5. Generalidad. Es decir, que una norma tributaria, una ley tributaria, el derecho tributario, los tributos se aplican para todos. Todos deben pagar impuestos. Todo el universo de la persona. Todos los ciudadanos deben pagar impuestos. Es decir, no va a unos cuantos ciudadanos. Todos los ciudadanos deben pagar impuestos. A eso se refiere con general. Esa es una característica, es, por ejemplo, yo, ¿qué me coloco? Los varoncitos, nos colocamos nuestra polerita, nuestros musitos, nuestros zapatitos. Las camitas se colocan sus blusitas, sus jeansitos y sus zapatitos, ¿no? Entonces, el derecho tributario tiene también sus zapatitos, sus camisitas, sus blusitas, sus chompitas, su cinturón. Y una de esas características es que es generalidad. Adelante, querida Adrianita. ¿Quién quería hablar? No, lo siento, se prendió. Perdón. No, no te preocupes, estimada Adriana. Me estás haciendo ver el lindo cielo. Está radiante, está el clima hoy día. Está haciendo calorcito. Bilateralidad. Bilateralidad significa que intervienen dos personas. ¿Quiénes son esas dos personas, chicos, en materia tributaria? A ver, ya he repetido. ¿Ya ves? ¿Qué les digo? La definición está la clave de todo. Ya en la definición está todo, les he dado los indicadores para que ustedes analicen. Punto 2, punto Activo 3. sujeto. Bien, adelante. Sería uno el activo sujeto, que es el Estado. Sujeto pasivo, El sujeto pasivo, ¿quiénes son? Nosotros. Los ciudadanos. los contribuyentes, Contribuyentes. Los importadores. Muchas gracias. El Estado tiene el que cobra, el que recauda el tributo. Y el sujeto pasivo, el que paga el tributo. Coercibilidad. Adelante, a ver, ¿quién está escribiendo en el chat? A ver, muchas gracias. Ahora, en cuestión a coercibilidad. Coercibilidad es el uso de la fuerza. Si vos no cumples una medida impuesta por una ley, por un decreto supremo, por una resolución ministerial, de resolución de directorio, cometes contrabando, metes mercancía ilegal al país, no pagas tus tributos y dices, no, que me hagan lo que quieran, ¿qué me importa? Dices. Entonces, ¿qué aplica el Estado? La fuerza. ¿Y quién emplea la fuerza? ¿Quiénes son los únicos autorizados para emplear la fuerza cuando no quieres cumplir? Los militares, la policía. Policía primero, ¿no? La policía. En materia aduanera, ¿quién es? El control operativo aduanero, ¿no? Y finalmente la imperatividad, que es un mandato. Ya, quería hablar de la heteronomía. ¿Qué es la heteronomía? La heteronomía, lo contrario, es la autonomía. Adelante. Heteronomía. Se dice que una norma tributaria es heterónoma. ¿Por qué es heterónoma? Porque no depende de nada. ¿Ya? No depende de nada. Es decir, que la norma tributaria no depende de nada, es heterónoma. Porque no depende, ¿por qué? Es heterónoma porque depende, perdón, estoy haciendo mal, porque dependiente de la Constitución Política del Estado, dependiente de las leyes, dependiente de las resoluciones, dependiente de los decretos, dependiente de las resoluciones. Por eso es heterónomo. Porque es la palabra clave, dependiente. Al decir heterónoma es lo contrario.
tributario autónomo. Autónomo, Sus micrófonos, por favor. sí, ese lo estoy corriendo. Al querido que está haciendo. Bien, ya, muy bien. Entonces, me dice, silenciando usted. Ya, pues. Silenciar a todos. Claro. Sí, el sonido. ¿Quién es el del sonido? A ver, vamos a identificar. No hay nadie. Silenciar a todos. Ya. Muy bien. Ahora con esto termino, chicos. Heteronomía es ser dependiente. El derecho aduanero el derecho tributario depende. Depende de la constitución política, depende de las leyes, depende de los decretos, depende de la resolución. ¿Ya? Lo contrario, las normas, por ejemplo, la autonomía es cuando eres independiente, no dependes de nadie, porque eres autónomo. Con eso terminaría entonces, chicos, lo que son derecho tributario. Y bueno, vamos a hacer una práctica muy bonita la siguiente clase. Y con eso vamos a concluir el tema número 2. Vamos a hacer un simulacro de cálculo de tributos aduaneros. Es decir, pregunta. Entonces va a estar imperdible la siguiente clase. ¿Cuánto debo pagar a la aduana cuando importo una mercancía? ¿Cuánto debo pagar? ¿De qué depende? ¿Cuánto debo pagar? Depende del valor de la mercancía, obviamente, pero ¿cuánto es el porcentaje que yo debo pagar? Preguntas, puntos suspensivos. Listo, chicos. Con eso entonces vamos a hacer una práctica. ¿Cuánto debo pagar? Es una pequeña práctica matemática muy sencillita que yo les voy a explicar en la siguiente clase y de eso vamos a hacer un trabajito, unos pequeños ejercicios. ¿Ya? Ahora, chicos, con relación a la heteronomía, ¿cómo se consideran ustedes en cuestión del amor? ¿Autónomos o heterónomos? ¿Quién me puede decir? Y con eso terminamos lo que es la clase. ¿Quién es un valiente, por favor? Un joven valiente. ¿Cómo se considera usted en el amor? ¿Autónomo o heterónomo? Tomando en cuenta que lo autónomo es independiente, lo heterónomo es dependiente. Adelante, algún valiente. Autónomo, le dice. Autónomo sería licenciado. Autónomo. Autónomo. Ya. Pero no solamente el amor, digamos, es una pareja, sino a tu padre, a tu madre, o sea, no verían el amor a sus padres o al decir autónomo. Ah, bueno, puede ser también amor a la pareja, ya, puede ser autónomo, puede ser lo que es autónomo, ¿ves? Pero amor a los padres también puede ser en el sentido, pero discutible, ¿no? Heterónomo, ¿no? Pero tampoco hay una dependencia, ¿no? La dependencia, o quieran ustedes o no, sus padres van a ser autónomos por un tiempo y después ya van a ser heterónomos también, ¿no? Eso sí depende, ¿no? Del tiempo, de cuánto tiempo pase para que tú eres heterónomo. Generalmente cuando tú puedes ya ser heterónomo de tus padres, autónomo de tus padres, cuando ya cumples la mayoría de edad. ¿Y cuánto es la mayoría de edad? 18 años. Entonces ya puedes decidir por ti mismo, ya no dependes de tus padres. Ya por eso en tu empresa, ¿qué te dicen? Mayor de edad, hábil por derecho. ¿Por qué? Porque tienes que tener 18 años, ¿ya? Y si no tienes 18 años, todavía dependes de tus papás. Sí, pero como una pregunta así para generar algo de dinámica en la clase, les estaba preguntando en cuestión del amor a la pareja. La mayoría ha dicho que son autónomos, entonces. Muy bien. Bueno, para los que son heterónomos no importa, nadie es perfecto, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos quedamos en eso, ¿ya? La siguiente clase vamos a hacer cuánto debo pagar a la aduana cuando importo una mercancía, ¿ya? Generalmente se paga el valor por ciento de la mercancía. Yo les voy a indicar poco con
A lujo de detalles, ¿cuánto deben pagar ustedes? Con un ejemplo y de acuerdo a eso vamos a hacer una práctica, ¿ya? Y con eso terminaríamos el tema de hoy. Ya, queridos jóvenes, ¿qué preguntas más tuvieran? Tenemos 8 minutos. Ah, tenemos 8 minutos, está bien. ¿Qué preguntas más tuvieran para terminar la clase? Con relación a la... a todo lo que hemos avanzado. Dice, ¿cuándo Licenciado, el código tributario. Tributario, ¿quieren que se los pase también? El código tributario lo voy a subir al Classroom, ¿ya? Ah, también podemos hacer una práctica, que muchas gracias, estimado. Gracias por decir el código tributario. Podemos hacer una práctica de los delitos tributarios, pero pequeña. Los delitos tributarios más importantes. Entonces, acá vamos a avanzar. Los delitos tributarios. Ya una práctica también de los delitos tributarios. ¿Qué delitos tributarios conocemos? Está el contrabando. Está lo que es la falsedad. Está lo que está la defraudación tributaria. Entonces vamos a avanzar los más importantes. Unos 5 delitos vamos a tomar y de eso vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿ya? Muchas gracias, estimado, entonces, por la pregunta. Delitos tributarios también vamos a avanzar y les voy a pasar el código tributario en el Classroom, ¿ya? El código tributario, la Ley General de Aduanas, el Decreto Supremo 25870, el 23.321, 310, les voy a pasar. Ya son muchas, pero vamos a puntualizar, es un montón de información y vamos a puntualizar las más importantes. También haremos otra práctica, ya que estamos resoluciones de directorio también haremos, de la Aduana Nacional de Bolivia, ¿ya? Vamos a hablar de una resolución de directorio para el despacho aduanero para importación. Procedimiento, resolución de directorio que regula el procedimiento de importación. Y así ya vámonos y ya nos vamos un poquito explayando, nos vamos fogueando para lo que va a ser tu simulacro, tu segundo módulo que va a ser simulacro de importación de mercancía. Entonces vamos a lanzar una resolución de directorio de la Aduana Nacional de Bolivia que regule el procedimiento de importación. Procedimiento de importación, ¿ya? Entonces va a ser muy práctica en la siguiente clase. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta más, queridos jóvenes? Lice, una pregunta, ¿qué hacen los de la aduana, digamos, con la mercancía que incautan? Ya sea nueva o no sé qué otros tipos de mercancía incautan. Ya, muchas gracias por la pregunta. Ya, eso vamos a avanzar en materia, ya vamos a llegar al procedimiento, simulacros de importación, ahí vamos a avanzar todo lo que es aduana, pero hay una figura del comiso, es decir, fideicomiso, incautación. Comiso es cuando la aduana te devuelve la mercancía. No, la mercancía se queda de manera, no te devuelve la mercancía. Es de manera perpetua, es indefinido. No te devuelve la mercancía. El comiso es cuando te devuelve la mercancía secuestrada. Es decir, que tú pagas el tributo y te devuelve. Es un decomiso. Un comiso es cuando ya no te devuelve la mercancía, se lo queda la aduana. ¿Y qué hace con eso la aduana? Lo subasta, en una subasta. Hay también un procedimiento, una resolución de directorio, el procedimiento para la subasta electrónica. Entonces, lo subasta vía electrónica. La aduana tiene procedimientos para subastar la mercancía que está en calidad de comiso. Es decir, no te devuelve la mercancía. Decomiso es que te devuelve la mercancía si tú pagas la multa. Incautación es cuando no te devuelve la mercancía, pero por ser una mercancía dañina o que perjudica a la economía nacional, la destruye. Ni siquiera la vende, la destruye. Como por ejemplo, una marca, por ejemplo Nike. Que yo sabía de un caso que han importado Nike, han importado una marca muy conocida que es la Nike, ¿ves? Han introducido mercancía ilegal, ¿no? Falsificada, es decir, zapatos con el logotipo de Nike, todo igualito.
¿Qué ha hecho la aduana? Para no perjudicar a la empresa, no lo va a vender en una subasta pública esa mercancía, porque aparte de ser dañina para el productor, obviamente no puede. Entonces la ha destruido esa mercancía que es adulterada, falsificada. De igual forma, ¿no? Cuando son mercancías como, por ejemplo, que pasan su tiempo de vencimiento, igual la destruyen, ¿no? Entonces eso se considera incautación. Adelante. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Esa es la diferencia entre comiso, decomiso e incautación. Incautación cuando se destruye. Comiso cuando se te devuelve, no te devuelve la mercancía. Decomiso es cuando se te devuelve la mercancía. Licenciado, Adelante. una consulta, el incauto es cuando dices que una mercancía es destructible. Entonces, digamos, si una mercancía no es destructible, ¿te lo devuelven o no siempre? Igual te lo Cuando no, destruyen. no se puede destruir la mercancía, no es objeto de destrucción. Sí se puede, por ejemplo, te incautan, por ejemplo, vehículos, pero no lo pueden destruir un vehículo, ¿no? Que es de contrabando. Entonces, va a la figura del comiso. Es decir, que la aduana, si el importador no paga, no dice, yo no pago mi multa, ya que se lo queden con el vehículo, ya, entonces, ¿qué dice la aduana? Ya, muy bien, no quieres pagar la multa, entonces tu mercancía va a ir en calidad comiso únicamente. Comiso es cuando no te devuelve la mercancía y la aduana ya recupera lo que es el pago de la multa vendiéndolo esa mercancía en una subasta electrónica. Y si vos dices, no, señores de la aduana, por favor, no me quiten mi mercancía, yo voy a pagar hasta el último peso, la multa que ustedes me han sancionado, ya, entonces solo te vamos a decomisar temporalmente, tú pagas la multa y bueno, te lo devolvemos tu mercancía. Muchas gracias, señores de la aduana, son muy gentiles. Hasta luego, hasta luego. Y el secuestro es cuando ya los de la aduana ven y dicen, no, 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 esta mercancía ni para vender ni para nada. Es dañino. Por ejemplo, pueden ser explosivos, pueden ser material que va a dañar a la salud de las personas. No. Medicamentos, por ejemplo, que no tienen registro sanitario, ninguna procedencia. ¿Qué se hace? No se lo va a vender esos medicamentos, no se lo incauta y se lo destruye. ¿Ya? Eso es lo que... Adelante, ¿alguna otra pregunta? Ah, chicos, en mi nombre del canal, de mi canal de YouTube les paso los links únicamente, ¿ya? Pero les voy a pasar un nombre para que ustedes ingresen a todas mis clases, pero es que ahí están clases también de todas las materias. Y bueno, yo por eso les paso identificado por los links para que ubiquen su materia nomás. Pero bueno, si ustedes gustan por conocimiento, por estar motivados en mi clase, conocer algunas materias que doy en materia aduanera, por ejemplo, derecho aduanero, avanzamos todo esto. Adelante, les voy a pasar el nombre, ¿con qué nombre estoy? Estoy con Eduardo Danilo Leaga Venegas, pero a ver, les voy a mandar el dato, ahorita lo voy a revisar cómo lo registrar, ¿ya? Gracias por la motivación. Y ya nos queda un minuto, chicos. ¿Qué más? Le hice el Lice, examen, estos dos temas va a abarcar. El módulo 1, tema 2 y tema 3. Ah, ya. Y 3 temas más un módulo 1. Total 4 ítems vamos a ver el examen. No va a ser así una cuestión difícil, memorística, ya les aclaro que mis exámenes son más de criterio, ya más de su opinión, ya, y no son muy memorísticos, así que no se preocupen mucho. Más me interesa que ustedes sepan, que ustedes más participen, que hagan sus trabajos, eso me interesa. Igual el examen también me interesa, obviamente, ya, pero va a ser hasta el tema, avanzamos el tema al siguiente, lo que es el simulacro en materia aduanera, el módulo 2. Y con eso más bien entraría lo que es el examen y definimos la fecha. ¿Ya están en exámenes? ¿O todavía? ¿O cuándo definimos la fecha del examen? Ustedes díganme.